Bien, pues buenos días a todos. Vamos a comenzar con la sesión. Bueno, entonces voy a compartir la presentación para poder continuar con la sesión del día de hoy. Bueno, te quería comentar, yo sí tuve un problema porque ya no tengo espacio en la computadora. Estuve liberando espacio ayer, pero como la computadora es de la UTEC, pues sí ya está muy saturada y es una computadora pues ya muy de muchos años. Oh, ya. Bueno, me pasó lo mismo porque pues, también mi computadora ya está lleno el disco C, entonces lo que hice fue instalar el programa en D. También se puede. No sé si su computadora esté particionada. En ocasiones es lo más común. Entonces, si ya no hay espacio en C, que es donde comúnmente se instalan los programas, pues podría instalar en D. Esa sería como que una opción. Okay, De lo contrario, pues sí, como dice usted, habría que liberar espacio para poder instalar el software, que según yo no es muy pesado, ¿eh? Entonces, pues bueno, ahí nada más sería cuestión de respaldar algunas cosas y pues tratar de instalarlo. Sí, claro. Bueno, y de hecho sí sería buena idea hacerse de un espacio, porque para el día de mañana vamos a trabajar con otro software, que es el RoboDK. Entonces, este sí es un poquito más pesado y sí nos va a pedir, pues sí, una capacidad considerable en la computadora. Entonces, una pregunta. Ajá. Yo lo instalé en la máquina virtual que vimos en la sesión pasada con el otro tema. Ajá. No sé si hay algún problema. Estamos hablando del Octave, ¿verdad? Sí, ese. No habría ningún problema. No pasa nada. De hecho, también es una muy buena opción para el compañero que ya no tiene espacio. Pues podría hacer eso. Sí, también es muy buena idea, ¿no? Bueno, vamos entonces a continuar con la clase. Bien, pues bueno, ya vamos a revisar el tema 5, que son las herramientas de simulación matemática. Y pues bueno, como una breve introducción, para que el robot pueda realizar las tareas de manipulación que le son encomendadas, pues es necesario que conozca la posición y orientación, que comúnmente se le conoce como localización a estos dos conceptos en conjunto. Entonces, debe conocer la posición y orientación de los elementos a manipular con respecto a la base del robot. Se entiende entonces la necesidad de contar con una serie de herramientas matemáticas que permitan especificar la posición y orientación en el espacio de piezas, herramientas y en general de cualquier objeto. Estas herramientas han de ser lo suficientemente potentes como para permitir obtener de forma pues sencilla relaciones espaciales entre distintos objetos y en especial entre estos y el mismo manipulador. Entonces, en palabras simples, conocer la posición y orientación nos permitirá saber cómo el robot pues va a tener el mejor panorama para realizar una tarea, ¿no? ¿Están de acuerdo que, por ejemplo, si ustedes van a tomar una taza, ¿sí?, con su mano, pues lo primero que hacen es ubicar la posición de la taza, ¿no? ¿Dónde está la taza, ¿no? ¿En qué parte del espacio se encuentra? Y ahora, con su mano, para poder tomar la taza, pues obviamente no cumplen únicamente con llevar la mano a esa posición donde se encuentra la taza, ¿no? Sino que además ustedes a su brazo le dan la orden para que cumpla con cierta orientación y pueda tomar la taza de forma correcta. Lo mismo va a pasar con un robot. No es suficiente que el extremo del robot llegue a la posición deseada, ¿no? Sino que además necesitamos darle una orientación para que haga la tarea correcta. ¿Sale? Bueno. Entonces, también hablando sobre la representación de la posición, ¿sí?, nos dice que la localización de un cuerpo rígido en el espacio precisa de especificar tanto su posición como su orientación. Ambas deben ser establecidas en relación con un sistema de referencia definido, pudiéndose hacer uso de diferentes modos o herramientas para especificar la relación entre la posición y orientación del cuerpo rígido y los sistemas de referencia.
En un plano bidimensional, la posición de un cuerpo rígido precisa de 2 grados de libertad. En este caso, pues estamos hablando de la coordenada X y Y, ¿no? Por tanto, la posición del cuerpo quedará definida por 2 componentes totalmente independientes, ¿no? Hablando ahora de un caso de un espacio tridimensional, pues están de acuerdo que será necesario emplear 3 componentes, X, Y y Z, ¿vale? En cuanto a la representación de la orientación, ¿sí? Un punto queda totalmente definido en el espacio a través de los datos de posición, ¿no? Eso ya lo habíamos comentado. Sin embargo, para el caso de un sólido rígido es necesario además definir cuál es su orientación con respecto a un sistema de referencia. Era lo que les comentaba, ¿no? Si nosotros vamos a tomar una taza, pues no solamente necesitamos saber cuáles serán las coordenadas de la taza para que el robot, bueno, en este caso nuestro brazo llegue a ese punto, ¿no? Sino que además necesitamos saber también cuál deberá de ser la orientación que deberá de tomar nuestro brazo para poder sujetar bien la taza. Bien, en el caso de un robot, no es suficiente con especificar cuál debe ser la posición de su extremo, sino que en general es también necesario indicar su orientación. Por ejemplo, en el caso de un robot que tenga que realizar sobre una pieza curva una operación de pulido, no basta con especificar los puntos de la superficie para situar adecuadamente la herramienta, sino que será necesario, ¿sí?, también conocer la orientación con que la herramienta ha de realizar dicha operación, ¿sí? Una orientación en el espacio tridimensional viene definido por 3 grados de libertad y 3 componentes linealmente independientes, ¿sale? Para fines de, bueno, más bien para hacer esto no tan extenso en tiempo, ¿sí? Estos ejercicios que estaremos trabajando, únicamente nos vamos a enfocar en trabajar la representación de la posición, ¿sale? Bueno, otro concepto importante es la cinemática del robot, ¿sí? Nos dice que la cinemática del robot estudia el movimiento del mismo con respecto a un sistema de referencia sin considerar las fuerzas que intervienen, ¿vale? Así, la cinemática pues, se interesa por la descripción analítica del movimiento espacial del robot como una función del tiempo, y en particular por las relaciones entre la posición y la orientación del extremo final del robot con los valores que toman sus coordenadas articulares, ¿vale? Entonces aquí ya estamos hablando de otros conceptos, como son las coordenadas articulares, ¿vale? Si ustedes observan aquí este esquema, se darán cuenta que tenemos un robot que en la base pues tiene una unión rotatoria, ¿sí? Esa unión, pues también llamada articulación, pues la podemos definir como una articulación rotacional, ¿sale? En la parte de arriba tiene otra unión, ¿sí?, que si ustedes prestan atención, se darán cuenta que también es una articulación rotacional. Y finalmente, en la última parte, en el extremo del robot, se presenta otra unión que viene siendo una articulación traslacional. Estas 3 articulaciones, pues como tal, pueden ser definidas o identificadas con las letras Q, ¿sale? Pero sí tenemos que hacer cierta diferenciación entre estas Qs. Van a existir Qs, ¿sí?, que en este caso, pues se pueden identificar también con el símbolo teta, porque estas son articulaciones rotacionales, y van a existir Qs que se pueden identificar con la letra D, porque representan articulaciones traslacionales. ¿Sí se comprende esto? ¿Lo pueden confirmar, por favor? ¿O hay alguna duda? Sí, está comprendido. Perfecto. Bueno, ahora bien, existen 2 problemas fundamentales a resolver en la cinemática del robot. El primero de ellos se conoce como el problema cinemático directo, ¿sí? En este caso, si ustedes observan el diagrama, pues aquí nos está tratando de explicar cuál es esa diferencia entre un problema y otro. Entonces, estamos hablando en primer lugar sobre la cinemática directa del robot, y nos dice que consiste en determinar cuál es la posición y orientación del extremo final del robot con respecto a un sistema de coordenadas que se toma como referencia, ¿sí?, conociendo
los valores de la articulación y los parámetros geométricos de los elementos del robot. En este caso estamos hablando de los eslabones, ¿no? El segundo problema, denominado problema cinemático inverso, resuelve la configuración que debe adoptar el robot para una posición y orientación del extremo conocidas. Bueno, en palabras más simples, ¿sí?, lo que pretende hacer la cinemática, y explicando este diagrama que se presenta en la diapositiva, ¿sí?, si nosotros conocemos los valores de las articulaciones, ¿sí?, en este caso, ustedes imagínense, tienen su robot, y ustedes conocen, pues, de cuántos grados es el giro que se está ejecutando en la base del robot, de cuántos grados es el giro que se estaría ejecutando en esta articulación del robot, y cuál es el desplazamiento que se está ejecutando en esta última articulación. Imagínense que ustedes conocen eso, ¿sí? Y es factible porque muchas veces los actuadores cuentan con sensores que les va a permitir, ¿sí?, a la computadora, pues, censar esa información y conocer cuál es la ubicación de estos actuadores. Entonces, si nosotros conocemos esas coordenadas articulares, ¿sale?, podemos aplicar la cinemática directa para encontrar tanto la posición y la orientación del extremo del robot, ¿sale? Simbólicamente, la posición, pues, se viene a representar con las coordenadas X, Y y Z, y la orientación se puede representar con los ángulos de Euler, que de momento, pues, no entraremos con mucho detalle en el tema de la orientación, ¿sale? Pero bueno, estos son los 6 parámetros que nos estarían definiendo, pues, la posición y la orientación en el extremo del robot. Ahora, ¿qué sucede con el otro problema? La cinemática inversa. Si yo conozco ahora estos 6 parámetros, ¿sí?, que representan a la posición y la orientación del extremo del robot, bueno, pues entonces, con cierto procesamiento, con cierta matemática, pues yo puedo ahora encontrar cuáles deberán de ser los valores de mis coordenadas articulares, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una tarea de soldadura y conozco en qué parte del robot deberá de poner el punto de soldadura, ¿sí?, yo conozco la posición y además defino también la orientación con la que quiero que llegue la herramienta de soldadura bueno, en el extremo del robot, para cumplir con este trabajo, ¿sí?, yo conozco estos parámetros, bueno, pues entonces yo voy a procesar esta información para definir cuáles deberán de ser las coordenadas articulares, o sea, en qué posición angular debería de ubicar la base del robot, en qué posición angular debería de ubicar lo que viene siendo esta unión del robot, o sea, la Q2, y en qué posición lineal debería de ubicar a esta otra articulación, o sea, Q3, ¿sale? Con la finalidad, pues, de que cumpla estos 6 parámetros. ¿Sí se comprendió? Inge, para eso antes se tiene que calibrar base y calibrar herramienta, ¿no? Sí, mira, definitivamente hay demasiado trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Ahorita sí estamos trabajando en un ambiente, ¿cómo se dice? Ideal, ¿no? En el que nuestro robot, pues, tiene las medidas correctas, inclusive hablamos de que los sensores que están, valga la redundancia, sensando la información de la posición angular, pues también todos trabajan muy bien, pero sí, definitivamente hay trabajo adicional. Porque realmente en la industria jamás vamos a encontrar una posición ideal para un robot. Es por eso que se debe tener bien comprendida la regla de la mano derecha, ¿no? Es correcto, sí, es lo que comentaba, ¿no? O sea, todo lo que nuestros sensores, pues, sensen siempre van a tener un error, ¿no? Entonces, sí se tiene que tomar en cuenta la parte de la calibración, pero, pues, honestamente, ahorita vamos a trabajar con condiciones ideales y con la pura matemática, ¿vale? Pero sí, muy buena observación, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, entonces, sí se comprendió esto de aquí, ¿no? Bueno, entonces repito, de momento, para los ejemplos que vamos a ver, únicamente vamos a estar trabajando con lo que viene siendo la relación entre las Qs y las coordenadas X, Y, Z, ¿sale? Únicamente para conocer posición, ¿no? Bueno. Entonces, comenzando con el concepto de la cinemática directa, pues bueno, ya habíamos platicado un poquito, pero pues para que quede más claro,
la definición nos dice que la resolución del problema cinemático directo permite conocer cuál es la posición y orientación que adopta el extremo del robot cuando cada una de las variables que fijan la posición u orientación de sus articulaciones toma valores determinados, ¿sí? Dado que son las variables articulares las que pueden ser leídas directamente de los correspondientes sensores, ¿sí? Por la unidad de control, el modelo cinemático directo será utilizado por ¿sí? Entre otros fines, para presentar al usuario información relativa a la localización del extremo del robot. Así, por ejemplo, si se han recogido coordenadas cartesianas o inclusive ángulos de Euler para representar la posición y orientación del extremo de un robot de 6 grados de libertad, la solución del problema cinemático directo vendrá dada por las relaciones que se presentan aquí en esta esquina. Entonces, estas ecuaciones, si ustedes observan, bueno, es una representación, ¿no? Obviamente cada robot va a tener sus respectivas ecuaciones, pero lo que queremos dar a entender aquí, ¿sí? Es que comprendan que se va a generar una ecuación, ¿sí? Donde los datos de entrada, por decirlo de una forma, deberán de ser todas las Qs que estén relacionadas con el robot. O sea, hablamos de que aquí en la imagen, pues este es un robot de 3 grados de libertad, ¿no? Entonces tendrá 1, 2, 3 Qs, pero podemos trabajar con un robot de 6 grados de libertad, como estaba comentando hace un momento, donde pues obviamente tendremos 6 Qs, ¿sí? Entonces esos parámetros, en conjunto con una ecuación, nos va a definir, pues en este caso, la coordenada en X, puede definir la coordenada en Y, la de Z, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, y pues para poder trabajar, ¿sí? Con la cinemática directa, pues hay diferentes métodos. En este caso vamos a ver uno que viene siendo el algoritmo de Denavit-Hartenberg, en este caso pues para la obtención del modelo cinemático directo, ¿vale? Entonces Denavit y Hartenberg propusieron en 1955 un método sistemático para describir y representar la geometría espacial de los elementos de una cadena cinemática, y en particular, pues de un robot, ¿no? Con respecto a un sistema de referencia fijo. Este método utiliza una matriz de transformación homogénea, ¿sí? Como paréntesis, las matrices de transformación homogénea permiten una representación conjunta, facilitando su uso mediante álgebra matricial, ¿sí? Y ahorita vamos a ver en qué consiste esa matriz de transformación homogénea, cómo es que se construye. Pero para que quede claro, pues viene siendo una representación matricial. Entonces, ya desde aquí nos están comentando que vamos a trabajar con una matemática enfocado a operaciones entre matrices, ¿vale? Bueno, entonces repito, este método pues utiliza una matriz de transformación homogénea para describir la relación espacial entre dos elementos rígidos adyacentes. O sea, yo tengo un eslabón y el siguiente eslabón, ¿vale? Los voy a analizar y voy a obtener esa relación entre uno y el siguiente, ¿no? O puede ser entre uno y el anterior, ¿no? Y esto se hace pues eso se hace para reducir el problema cinemático directo a encontrar una matriz de transformación homogénea de 4×4 que relacione la localización espacial del extremo del robot con respecto al sistema de coordenadas de su base, ¿sí? Entonces, esta matriz la vamos a definir como la matriz T. Inclusive aquí puse un esquema que nos podría describir qué es lo que necesitamos o qué es lo que vamos a hacer, ¿sale? Entonces, nuestro objetivo final es encontrar esta matriz T. Entonces, para dar con esta matriz T, pues necesitamos multiplicar todas estas matrices A. Estas matrices A no definí un número porque va a depender del tamaño de nuestro robot. Si hablamos de un robot de 3 grados de libertad, pues vamos a generar 3 matrices A. Si hablamos de un robot de 6 grados de libertad, pues vamos a tener 6 matrices A, ¿sale? Entonces, lo dejé de manera general porque, pues bueno, dependiendo del tamaño del robot, es el número de matrices A que se van a generar.
Bien. Entonces, repito, pues para poder calcular la matriz T es necesario multiplicar nuestras matrices A, de que pues vienen representando a todos y cada uno de los eslabones del robot. Ahora, la obtención de las matrices A se realiza mediante 4 transformaciones básicas, ¿sí? Que en este caso, pues, entre paréntesis, vienen siendo, cada una de esas transformaciones viene siendo otra matriz, ¿sale? Pero aquí se definen como 4 transformaciones básicas consistentes en una sucesión de rotaciones y traslaciones que dependen exclusivamente de las características geométricas del eslabón. ¿A qué nos referimos con las características geométricas del eslabón? Pues obviamente habrá que analizar la posición de los eslabones, el tamaño de los eslabones, etcétera, ¿no? Pero, inclusive aquí en el esquema, ustedes pueden ver que para obtener esta matriz A, pues yo requiero de multiplicar estas 4 transformaciones, ¿sí? Que de nuevo les repito, cada una de estas viene siendo una matriz. Ahorita vamos a ver cómo se desglosa, ¿sí? Pero aquí quiero también hacer el comentario de que estas matrices tienen una representación de tal manera que vienen siendo matrices de rotación y matrices de traslación. ¿Sí? Obviamente esto pues ya no lo estamos abordando un poco más porque bueno, nos llevaríamos demasiado tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a partir desde ya la existencia de estas matrices, ¿no? Ok. Y pues a su vez, estas 4 transformaciones están garantizadas solo si la transición de los sistemas ha sido definida de acuerdo a unas normas, ¿sí? Vamos a aplicar ciertos pasos para poder determinar las variables que se involucran en estas transformaciones. En palabras más simples, vamos a aplicar cierta metodología que pues viene siendo el algoritmo de Dennavit-Hartenberg para poder definir estos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, si yo requiero calcular esta matriz a partir de 4 transformaciones, que repito, son matrices también, yo voy a requerir conocer el valor de θ1, de D1, el valor de A1 y el valor de alfa 1. Entonces, para encontrar esos parámetros, vamos a aplicar las normas o pasos que mencionaba, ¿sí? De tal manera que nosotros, al aplicar este algoritmo, pues podamos incluso construir una tabla que comúnmente se le llama parámetros de H, ¿vale? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Al final, esta matriz T, pues también tiene una representación simbólica compuesta por 3 vectores, ¿sí? Un vector que representa la posición de nuestro extremo o inclusive de la herramienta del robot, ¿sí? Del extremo del robot, y otros 3 vectores, estos de aquí, que nos van a representar la orientación, ¿sale? De momento nada más vamos a estar trabajando con esta columna, ¿sale? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo en orden? ¿Sí estamos en línea todavía? Sí, todavía, sí está en orden. Perfecto. Bueno. Entonces, una vez obtenidos los parámetros de H, ¿sí? Todos estos parámetros, todas las tetas, todas las Ds, las As, los alfas, ¿sí? El cálculo de las relaciones entre los eslabones consecutivos del robot, pues es algo inmediato, ¿no? Ya que pues vienen dadas pues por las matrices A, ¿no? O sea, encontramos los parámetros, calculamos las matrices A y posteriormente nos vamos con la E. ¿Sale? Entonces, las relaciones entre varios eslabones consecutivos, ¿sí? 2 a 2, vienen dadas al final por la matriz T, ¿sí? Bueno, pero pues ya para comprenderlo mejor, pues vámonos directo a la obtención de la matriz T, ¿sí? Que pues en este caso estaría compuesta por una submatriz de rotación, ¿sí? Que fue la que comentamos, esta matriz compuesta por N, O y A, y una submatriz de traslación, que vienen siendo las P's. Entonces vamos a ir aplicando este algoritmo paso a paso, ¿sí? Igual con toda confianza, si algún paso no queda claro, pues pueden interrumpir para que lo expliquemos
mejor o para descartar cualquier duda. Entonces, el algoritmo de Navier-Hartenberg está compuesto por 15 pasos, incluyendo en esos 15 pasos la construcción de las matrices A y la matriz T. ¿Sale? Bueno, vamos entonces a comenzar con este primer paso, que es numerar los eslabones, comenzando con 1. Este 1 pues deberá de ser el primer eslabón móvil de la cadena, y acabando con N, o sea, el último eslabón móvil. Se numerará como eslabón 0 a la base fija. Entonces, ¿están de acuerdo que de todo nuestro robot, por lo menos un eslabón deberá de mantenerse fijo? ¿Vale? En este caso, pues viene siendo la base. Y todos los demás, pues deberían de moverse. Para este ejemplo, estamos trabajando con un robot de 1, 2, 3, 4 grados de libertad. ¿Sale? Donde la base, ¿sí?, la que está aquí abajo, pues ya la estamos identificando con el número 0. Luego tenemos este otro eslabón que parece como poste. ¿Están de acuerdo que este eslabón pues tiene un movimiento de rotación? Entonces lo hemos identificado con el número 1. Tenemos este otro eslabón, ¿sí?, que tiene un movimiento lineal, o sea, sube y baja. Entonces ese será el 2. Tenemos este otro eslabón que también tiene un movimiento lineal, se proyecta en una dirección y regresa. Lo identificamos con el 3. Y este último eslabón, que tiene forma de tubito, tiene un movimiento de rotación. Entonces se ha identificado con el número 4. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí quedó claro? Los primeros pasos son bien sencillos, ¿eh? Sí. Bueno, perfecto. El paso 2 es numerar cada articulación, comenzando por 1, y en este caso la correspondiente al primer grado de libertad, y acabando con N, ¿no? Entonces, pues eso ya también es algo muy sencillo. Entre el eslabón 2 y el 1 tenemos una articulación. Entre el 1 y el 2 tenemos otra. Entre el 2 y el 3 tenemos otra articulación. Y entre el 3 y el 4 tenemos otra articulación. Al final, pues bueno, ya identificamos que son 4 articulaciones, correspondiendo al número de grados de libertad. El siguiente paso, el 3, es localizar el eje de cada articulación. Entonces, nos dice también que si esta es rotativa, el eje será su propio eje de giro. Si es prismática, será el eje a lo largo del cual se produce el desplazamiento. ¿Vale? Entonces, fíjense, aquí marqué una línea punteada en rojo, identificando que este será el eje de la articulación rotatoria, de la primera articulación. Luego, este otro, que pues es paralelo con el de abajo, está representando al eje de la articulación 2. ¿Sí? Ustedes recuerdan, la articulación 2 es una articulación lineal, porque provoca que el eslabón 2 suba y baje. Entonces, pues bueno, respecto a ese movimiento, pues podemos guiarnos para trazar este eje, ¿no? Luego tenemos un tercer eje, que representaría el movimiento de la articulación 3, y el cuarto eje, pues se ha colocado en esta posición, porque pues vendría siendo el eje de giro de la articulación 4. ¿Vale? Observen que los primeros dos ejes pues coincidieron, son paralelos, y los siguientes dos también coincidieron. ¿Vale? Bueno, aquí también coloqué esta imagen pues para poder comprender mejor pues la esencia de cómo poner el eje, ¿no? Si hablamos de una unión translacional, pues bueno, sabemos que el desplazamiento es sobre un eje, en este caso vertical, ¿no? Y en el caso de una unión rotacional, pues el eje se estaría considerando como su propio eje de giro. ¿Sí? Bueno. El siguiente paso, que ya es un poquito complicado porque en ocasiones genera confusión, nos dice que para I ya nosotros vamos a identificar ahora los sistemas, que en este caso los sistemas van a ser un conjunto de vectores, ¿sí? O sea, vectores X, Y, Z. Estos sistemas los vamos a ir ubicando, ¿vale?, en cada una de las uniones, pero obviamente lo tenemos que hacer a partir de lo que nos dice cada uno de los pasos. Bueno, entonces el paso 4 dice, para I de 0
a n-1, o sea, vamos a trabajar con el primer sistema en 0, el 1, el 2 y hasta el 3. Vamos a descartar el 4. ¿Sí? Se va a generar un sistema por cada articulación. En este caso, no es cierto, no es por cada articulación, perdón, es por cada eslabón. Entonces tenemos el sistema 0, el 1, el 2, el 3. Y nos dice que para I de 0 a n-1, vamos a situar el eje, en este caso el eje Z, sobre el eje de la articulación I más 1. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, aquí el primer sistema, el 0, pues lo estamos colocando sobre la base, ¿no? Pero lo que quiero que observen es de que es paralelo al eje que colocamos en un principio, ¿vale? Ahorita no importa si este vector queda en esta posición o queda un poco más arriba. Ahorita lo vamos a definir. Lo que sí quiero que observen es la dirección que lleva ese eje Z, ¿sale? Está montado sobre el eje que representa la articulación. ¿Sí más o menos? Bueno, luego el siguiente eje Z, que sería Z1, pues también estaría montado, ¿sí?, sobre el eje que marcamos anteriormente. El siguiente eje Z, que viene siendo Z2, estaría montado sobre el siguiente eje que identificamos. ¿Sí se nota ahí? El último eje Z está montado sobre el último eje identificado. ¿Pueden confirmar si quedó claro lo que estamos haciendo? O sea que el eje Z es el eje donde se mueve. En este caso lo estaríamos relacionando con el eje que identificamos en el paso 3. ¿Sí? El eje de cada articulación. Eso es lo que estamos haciendo. Es lo que aquí nos dice, miren, vamos a montar al eje Z sobre el eje de la articulación siguiente. ¿Vale? Bueno. El paso 5 nos pide ahora situar el origen del sistema. ¿Sí? Digamos, hasta este paso 4, estos ejes color azul pudieron haber quedado en cualquier parte de los ejes rojos. ¿Sí? Yo los coloqué ahí por practicidad, ¿no? Pero pudieron haber quedado en cualquier punto de los ejes rojos, ¿no? Lo que importaba aquí en el paso 4 era más que nada orientar a los ejes Z y que quedaran paralelos a los ejes de las articulaciones, ¿vale? Pero aquí, en el paso 5, sí tenemos que situar ahora el origen de cada uno de nuestros sistemas, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con el sistema de la base, o sea, del eslabón que no se mueve, y nos dice situar el origen del sistema de la base en cualquier punto del eje Z0. Los ejes X0 y Y0 se situarán de forma que formen un sistema dextrogiro con Z0, ¿vale? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tomar nuestro vector y lo vamos a poner hasta la parte de abajo, ¿sí?, en la mera base, donde termina el robot, como quien dice. Entonces, como ustedes pueden observar, el eje Z está apuntando totalmente vertical, ¿sí? Los otros dos ejes deberán de establecerse como si fuese un plano perpendicular a dicho eje Z, ¿vale? ¿Están de acuerdo que un sistema de coordenadas, ¿sí?, pues está compuesto por X, Y, Z, y entre los ejes, todos ellos pues son perpendiculares entre sí? ¿Sale? Bueno, ¿sí queda clara esta parte? Sí. A mí no me queda claro por qué el primer sistema de ejes es el que se usa convencionalmente, donde el Z es la altura vertical en el primero y en el segundo sistema, y en los últimos de arriba el eje Z está correspondiente al eje X del primer sistema. Ok, sí, era lo que explicábamos en este paso 4. La ubicación, o más bien el acomodo de los ejes Z está definido por los ejes de cada articulación. Entonces, por ejemplo, para la primera articulación,
¿sí? Para la articulación 1 se generó este eje de aquí, el primerito. Entonces, es lógico que el primer eje Z, que representa al sistema de la base, pues sea orientado respecto a este primer eje. El segundo eje Z, ¿sí?, está orientado respecto a este otro eje, ¿vale? El tercero estaría ubicado, perdón, respecto a este otro eje, y el cuarto está ubicado respecto a este cuarto eje. ¿Sí? ¿A ver si queda claro? Ok, gracias. Bueno, entonces, retomando la base, pues lo que estamos haciendo es ubicar a nuestro sistema, al origen de nuestro sistema, hasta abajo, ¿sale? Y estamos complementando con los ejes X y Y, ¿sí? Bueno. Ahora, el siguiente paso, el 6, es para I de 1 a N-1, ¿sí? O sea, para los siguientes sistemas, vamos a situar el origen de todos ellos, o sea, del sistema 1, del 2, del 4, y aún no estamos trabajando, no, perdón, dije mal la numeración. El sistema 1, el 2 y el 3, y aún no estamos trabajando con el sistema 4, ¿no? Por eso aquí nos dice de 1 a N-1, ¿sale? No llegamos al 4. Entonces nos piden situar el origen del sistema, ¿sí?, en la intersección del eje ZI con la línea normal común a ZI-1 y ZI. Entonces aquí nos ponen dos notas. Nos dicen, si ambos ejes se cortasen, se va a situar al sistema actual en el punto de corte. Si fuesen paralelos, se va a situar en la siguiente articulación. En el caso del primer sistema, como es el primero y ya lo tenemos fijo, no va a aplicar esta segunda nota, que si fuesen paralelos se va a situar en la siguiente articulación. Para este primer sistema, Z1, lo podemos ubicar en la articulación 1, ¿sale? No lo vamos a ubicar más en el siguiente eslabón. Pero ahora, para Z2, ¿sí?, estamos aplicando la primera nota. Si ambos ejes se cortasen, se situará en el punto de corte, ¿sí? Si ustedes observan, en este punto que está aquí, existió un corte de los ejes. ¿Cómo lo sé? Porque acá yo lo marqué, miren, aquí está el corte. Entonces, ahí vamos a ubicar a Z2. Y finalmente, como los ejes de la articulación 3 y 4 son paralelos, ¿sí?, estaríamos aplicando la segunda nota, que si fuesen paralelos, se va a situar el sistema en la siguiente articulación. Si hablamos del sistema 3, no vamos a ubicar la base, o el origen, perdón, en esta unión, sino que más bien nos vamos a ir a la siguiente unión, a la unión 4, ¿vale? Entonces, ahora sí, ya los ejes Z ya estarían totalmente ubicados, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? En el paso 7 es situar, en este caso, a las X en la línea normal común a ZI-1 y ZI. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a ir colocando las X de mis sistemas, pero debo de observar que estos ejes X sean totalmente perpendiculares al eje Z. Bueno, vamos a tomar el primer ejemplo. Si queremos ubicar a X1, lo único que tengo que respetar es de que X1 sea perpendicular a Z1 y a Z0, ¿vale? Entonces, aquí lo puedo poner, si estaría cumpliendo esta descripción. El siguiente eje X, ¿sí?, en este caso lo estoy colocando en esta dirección y debo de cuidar que sea perpendicular a Z2 y a Z1, también está cumpliendo. El siguiente eje X, que sería X3, también debo de cuidar que sea perpendicular a Z3 y a Z2, ¿sale? Entonces, en los tres casos, la ubicación o la colocación del eje X cumplió. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno, vamos bien entonces. El paso 8 nos piden situar el eje Y de modo que forme un sistema dextrogiro con los otros dos ejes, con X y con Z. Entonces pues ya está bien sencillo, ¿no? Si ya tenemos los ejes Z y X, pues ya lo único que queda pues es colocar los ejes Y.
Y en el paso 9, pues ya nos va a permitir ahora sí colocar el sistema final. ¿Sí? Nos piden situar al sistema SN, que para este ejemplo sería el sistema 4, en el extremo del robot, de modo que ZN coincida con la dirección de ZN-1 y XN sea normal a ZN-1 y ZN. Entonces, definitivamente coincide Z con ZN-1, ¿vale? Y también estamos observando que XN, pues es normal a ZN-1 y a ZN. Entonces, aquí lo que hice fue proyectarlo hacia acá, porque si no se iba a estorbar con este sistema, con el sistema 3, pero este sistema 4 debe de estar posicionado en el extremo de nuestro robot, aquí merito, ¿sale? Aquí puse esta línea punteada indicando dónde debería de quedar. Bueno, entonces, una vez que hemos ubicado nuestros sistemas, lo que sigue ahora es encontrar los parámetros, ¿vale? El paso 10 nos pide que se obtenga θ0 como el ángulo que hay que girar en torno a ZI-1 para que XI-1 y XI queden totalmente paralelos. Bueno, entonces, si trabajamos con el sistema 0 y con el sistema 1, y yo les pregunto, ¿cuál es ese ángulo que se forma para que los ejes ¿cuál es el ángulo que se forma a partir del eje ZI-1, que sería el Z0, para que X0 y X1 queden paralelos? Pues están de acuerdo, o bueno, algunos dirían, no, pero pues ya no hay un ángulo, porque ya son paralelos. Ok, sí, les doy la razón. Pero resulta que en este punto hay una articulación, ¿sí? Tenemos una articulación rotatoria. Esa articulación pues va a cambiar su parámetro. En algún momento cuando el robot gire, los ejes X1 y X0 no serán paralelos. Entonces ese parámetro lo vamos a agregar a nuestra tabla, ¿sí? Ese será el parámetro que adopte θ. Si ustedes observan, en la articulación 1, el valor de θ es θ1, ¿vale? ¿Sí queda claro? Hola, hola. Sí, más o menos. Bueno, este mismo paso lo vamos a aplicar, gracias, para relacionar los siguientes sistemas. O sea, el sistema 2 con el sistema 1, el sistema 3 con el sistema 2, el sistema 4 con el sistema 3, y tenemos que encontrar ese ángulo. Entonces, si ustedes observan, en el caso del sistema 2 con el sistema 1, ¿sí? Tomando como eje de giro a Z1, ¿cuántos grados habría que girar este sistema para que los ejes rojos sean paralelos? ¿Sí? Si se dan cuenta, esta punta hacia acá y esta punta hacia allá. Entonces, habría que hacer un giro de 90 grados. ¿Sale? Si ustedes observan esta imagen de la regla de la mano derecha, se habrán dado cuenta que el giro fue en contra de las manecillas del reloj, ¿sale? Viendo la flecha como si apuntara hacia ustedes, ¿sí? Entonces, como el giro fue en contra de las manecillas del reloj, fue positivo. Por lo tanto, estamos asignando 90 grados a ese valor de θ, entre el sistema 2 y el sistema 1. Ahora, entre el sistema 3 y el sistema 2, si ustedes observan, pues los ejes son paralelos, ¿sí? Los ejes X son paralelos, y no hay una articulación rotatoria de por medio. Entonces, ahí sí podemos definir que el ángulo de giro es de 0. No necesitamos rotarlo. Y por último, entre el sistema 4 y el sistema 3, como hay una articulación rotatoria, ahí sí, a pesar de que los ejes rojos o ejes X son paralelos, pues tenemos que colocar al valor de θ el giro de θ4, ¿no? Que se especifica aquí. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a los siguientes parámetros y es obtener de I como la distancia medida a lo largo de ZI-1 que habría que desplazar al sistema SI-1 para que XI y XI-1 quedasen alineados. Entonces, por ejemplo, en palabras simples, si estoy trabajando con el sistema 1 y el sistema 0, yo voy a desplazar el sistema 0 de tal manera que llegue o que coincidan los orígenes. ¿Y cuál será esa distancia desplazada? A manera de que las X queden alineadas.
Pues aquí nos lo dice, sería la distancia L1, ¿sí? Y es lo que estoy colocando aquí. Para que esta X quede alineada con la siguiente X, con X2, tendría entonces yo que considerar la distancia D2. Está. Para que esta X2 quede alineada con X3, estamos hablando de un desplazamiento que sería D3. Aquí está. Y para que X3 quede alineado con X4, estamos desplazando una distancia L4. Aquí está. Aquí sí quiero hacer la observación de que L1 y L4 son constantes, porque pues vienen siendo las medidas de los eslabones, ¿no? Pero D2 y D3 son variables, porque si se dan cuenta es la distancia que podría ir cambiando dependiendo del movimiento de los eslabones. ¿Sale? Bueno, el paso 2 es obtener AI como la distancia medida a lo largo de XI, que ahora coincidirá con XI menos 1, que habría que desplazar el nuevo sistema, en este caso vamos a desplazar el sistema SI menos 1, para que su origen coincida con SI. Entonces, fíjense, tengo el sistema 1 y el sistema 0. Entonces, el desplazamiento dice, bueno, más bien dice, es la distancia medida a lo largo de XI. Entonces, ahora mi referencia es el sistema X. ¿Sí? Entonces, considerando que ahora el desplazamiento es sobre el sistema X, ¿cuánto tendría yo que desplazar al sistema 0 para que los orígenes coincidan como referencia al sistema X? Pues no tengo que desplazar nada, porque si ustedes observan, ya están alineados, ¿sí? Viéndolo desde el eje X, ¿vale? Lo mismo va a pasar con la relación entre el sistema 2 y el sistema 1, ¿vale? Tomando como referencia al eje 2, eje X2, ¿sí? ¿Qué tanto tengo que desplazar para que este coincida con el origen de acá? Pues no tengo que desplazar nada tampoco. Ya están a la misma altura, ¿no? Hagan de cuenta, para poderlo comprender mejor, hagan de cuenta que el eje X lo colocan en medio de sus ojos, ¿sí? Totalmente vertical. Entonces, si ustedes ven a través del eje X2 y observan dónde está colocado el eje X1, pues se darán cuenta que, pues sí, en efecto, está horizontal, pero los orígenes están a la misma altura. No hay que hacer un desplazamiento. ¿Qué más o menos? Lo mismo pasa entre el eje X3 y el eje X2. ¿Sí? Si yo coloco X3, ¿sí?, en medio de mis ojos y observo a X2, se darán cuenta que están a la misma altura. No tengo que hacer un desplazamiento. Por lo tanto, aquí también es un desplazamiento de 0. Y lo último pasa con X4 y X3. No hay que hacer ningún desplazamiento. También nos quedamos con un 0. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Es cuestión de, honestamente, de irlo analizando, de irlo estudiando. Honestamente, esto en ocasiones no se logra comprender en 2 horas, ¿no? Sí hay que dedicarle tiempo suficiente porque, pues, honestamente, esto es una materia completa, ¿no? Sin embargo, pues lo estamos viendo como un repaso, en parte como un resumen, con la finalidad de poder llegar a hacer un programa. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Estamos conectados todavía? Sí, todavía no. Perfecto. Bueno, vamos a encontrar ya el último parámetro, que es el ángulo alfa, ya para completar nuestra tabla. Y este parámetro se obtiene como el ángulo que habría que girar en torno a XY para que el nuevo sistema coincidiese totalmente con el siguiente sistema. ¿Vale? Entonces, si ustedes observan, aquí de nuevo, el giro lo vamos a hacer en torno a este eje X, ¿sí? Y para que coincida el sistema pasado con el sistema presente en cuanto a los ejes X, pues para la relación del sistema 1 con el sistema 2 no hay que hacer ningún giro. Ustedes observan, los ejes pues ya son paralelos, por lo tanto aquí se gana un 0, ¿no? El siguiente sistema, donde tenemos a
a X2, ¿sí?, como nuestro eje de giro, ¿vale?, para poder rotar al sistema pasado. ¿Sí? Si ustedes observan, X1 y X2 respecto a, no, perdón, Z1 y Z2 respecto a X2 se encuentran desfasados 90 grados. ¿Sí? Por lo tanto, aquí colocamos un 90. En el siguiente caso, los ejes X se encuentran totalmente paralelos, los ejes Z están también paralelos, pues entonces no habría que hacer ningún giro. Y en el último caso, en el sistema 4 y 3 pasa lo mismo. Los ejes X ya son paralelos y los ejes Z también son paralelos. Por lo tanto, aquí va un 0. Entonces, ya hemos cumplido con llenar nuestra tabla. ¿Sí? Ya está completa nuestra tabla. Entonces, el siguiente paso, que es el 14, ahora sí, es la obtención de las matrices A. Y es lo que estuvimos viendo hace un momento, y cuando hablábamos sobre la cinemática directa. Esta matriz A se construye a partir de 4 matrices. ¿Sí? La primera, pues, es una rotación respecto al eje Z, un ángulo θ. Posteriormente es una traslación, ¿sí?, donde tenemos que la traslación es en el eje Z, un valor D. Tenemos otra traslación sobre el eje X, un valor A, una magnitud A. Y por último tenemos una rotación en X con un ángulo alfa, ¿no? Entonces, estas 4 transformaciones, ya viéndolo a manera de matriz, serían estas de aquí. ¿Sí? Obviamente hay toda una teoría para comprender por qué esta matriz tiene esta forma, por qué esta matriz tiene esta forma de acá, y así sucesivamente, ¿no? Lo que les puedo comentar es de que estas matrices de transformación homogénea, ¿sí?, responden a esta estructura, donde esta submatriz de 3×3, la de color azul, vendría siendo una matriz definida como matriz de rotación. Esta otra submatriz, la de color rojo, se define como una matriz de traslación, y el resto, estos 3 ceros de aquí, ¿sí?, vendrían siendo la matriz de perspectiva, y este 1 representa el escalado. En robótica, estas 2 submatrices no se modifican, ¿sí? La de perspectiva se queda en 0, la de escalado se mantiene en 1, y únicamente se trabaja con la matriz de rotación y con la matriz de traslación, ¿vale? Inclusive, aquí estamos haciendo una definición de que la matriz de rotación, que es la de color azul, puede ser de 3 tipos, ¿sí? Puede existir una rotación respecto al eje X, y la matriz debería de tener esta forma. Puede existir también una rotación respecto al eje Y, y la matriz debería de responder a esta estructura. Y se puede dar también una rotación respecto al eje Z, ¿sale?, tomando esta estructura, que es la que estamos utilizando aquí. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, hablamos de que esta primera transformación es una rotación en Z. Entonces, por ello es de que nuestra submatriz tiene esta forma, ¿no? ¿Sí, más o menos? Bueno, observen cómo en la otra matriz de rotación, la del extremo derecho, ¿sí?, hablamos de que es una rotación en X. Por lo tanto, esta submatriz de aquí deberá de tener esta forma de aquí. ¿Sí lo ven? Y las traslaciones, si ustedes observan, en las traslaciones, la submatriz de rotación se queda expresado como una matriz identidad, que esa matriz identidad pues es como tener un 1, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, quiere hacer una multiplicación de una ecuación por un 1, pues se queda la misma ecuación, ¿no? Entonces, aquí para que la rotación no nos afecte, estamos colocando una matriz identidad. Y únicamente nos quedamos con esta submatriz de 3×1 que representaría a la traslación, ¿vale? En esta transformación hablamos de que es una traslación en el eje X, y en esta otra traslación hablamos de que es una transformación sobre el eje, acá era el eje Z y acá es el eje X. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que no se haya comprendido? Bueno, esta formulita la vamos a aplicar para cada uno de los renglones, ¿sí?, de nuestra tabla de parámetros de H.
¿Sale? Entonces, con estos 4 parámetros, calculamos una matriz A, con estos otros 4 parámetros, calculamos otra matriz A, y así nos la llevamos. Bueno, entonces, esto se muestra aquí. ¿Sí? Observen cómo se está calculando la primera matriz A. Ya estamos involucrando los parámetros, por ejemplo, θ1, L1, ¿sale? Aquí están presentes. La siguiente matriz A, observen que fue una, bueno, aquí en esta submatriz de rotación, pues dio estos valores a partir de que tenemos que θ es 90 y alfa es 90, ¿no? De hecho, ahorita, más adelante en el software, vamos a calcular esas matrices A. Bueno, luego tenemos la matriz A que va de 2 a 3 y la matriz A que va de 3 a 4. Repito, todas ellas se calcularon a partir de los parámetros de dicha tabla, ¿no? Bien. Y por último, el paso 15, ¿sí? Acuérdense que el 14 era pues obtener las matrices de transformación, las matrices A. El paso 15 es obtener la matriz de transformación que relaciona el sistema de la base con el del extremo del robot. Que lo único que vamos a hacer es tomar todas nuestras matrices A y las vamos a multiplicar en este orden para obtener nuestra matriz T. Entonces, al hacer esta multiplicación, resulta que la matriz T nos dio toda esta matriz de aquí. ¿Sí? La representación simbólica de la matriz T vendría siendo esta de aquí, que ya habíamos visto anteriormente, ¿sí? Donde únicamente vamos a trabajar con esta submatriz de posición, ¿vale? Entonces, ya finalmente, para obtener las ecuaciones que nos permitan encontrar o resolver el problema de la cinemática directa, lo único que tenemos que hacer es relacionar esta matriz, ¿sí?, que representa a T, con lo que nos dio la matriz T para nuestro robot. Entonces, observen, aquí ya estamos haciendo también un cambio simbólico. ¿Están de acuerdo que el θ1 pues vendría siendo Q1? De hecho, si nos regresamos a nuestro dibujito, este primer giro de la unión de abajo, aquí lo definieron como θ1, ¿sí? Pero de acuerdo a lo que vimos en el esquema de acá, el primer giro, o la base, perdón, vendría siendo Q1. El segundo giro, pues vendría siendo Q2, y el tercero es Q3, ¿no? Para este robot va a pasar lo mismo. El primer giro, pues vendría siendo Q1, luego el siguiente desplazamiento es Q2, en la siguiente articulación sería Q3, y en la última articulación hablamos de Q4. Entonces, estamos haciendo esa conversión simbólica aquí. Le estamos colocando para poder colocar, o bueno, para poder reescribir nuestras ecuaciones de forma correcta. Entonces va de nuevo, ¿no? Aquí lo que quiero que observen es de que esta posición, esta PX, se resuelve con esta ecuación de aquí, ¿vale? Aquí está, miren. Observen cómo las Qs ya son nuestros datos de entrada para obtener una coordenada X, ¿vale? Luego, esta PY se resuelve con esta otra ecuación, ¿vale? Aquí está. Observen cómo para encontrar la coordenada Y, pues necesitamos conocer el valor de Q, de Q1 y el valor de Q3. Y por último, para encontrar la coordenada Z, pues hacemos uso de esta tercera ecuación, aquí está. Y noten que únicamente para encontrar la coordenada en Z, requiero conocer esta Q, Q2 y L1, ¿sí? Que si nos regresamos, se darán cuenta, pues sí tiene lógica, ¿no? Para yo encontrar la coordenada en Z del extremo del robot, únicamente debo de sumar este valor constante L1 y este valor variable D2. Acuérdense que D2 viene siendo, ¿quién? Q2. ¿Vale? Bueno, y estas finalmente pues vendrían siendo las ecuaciones que representan a la cinemática directa de nuestro robot. ¿Alguna pregunta? Por favor, con toda confianza.
¿Preguntas? Hola, hola, ¿seguimos conectados? Bueno, Sí estamos conectados, pero la verdad, bueno, sí está un poco, o más bien no un poco, sino bastante complejo. sí, les doy la razón. Honestamente, pues chutarse toda la matemática en un ratito, pues sí es algo pesado, pero el objetivo más que nada es comprender, ¿sí?, que existe un método para poder llegar a las ecuaciones que nos permitan, a partir del conocimiento de los valores en nuestras articulaciones, conocer la coordenada del extremo del robot. Bueno, más bien la coordenada que representa la posición del robot. ¿Sí? Sí, honestamente, toda la matemática que está detrás de esto, pues sí se deberá de estudiar con más tiempo y con más calma, pero a lo que yo quería llegar es a esto, ¿no? A estas tres ecuaciones, ¿vale? Bueno, miren, este primer ejemplo, pues, fue de un robot de 4 grados de libertad, el cual, pues, sería muy complicado simular en el software. Está este otro, ¿sí? No lo voy a explicar ya con mucho detalle, por cuestiones de tiempo, nos vamos a ir un poquito más rápido, pero este otro que es de 3 grados de libertad, lo vamos a poder simular en el software. Entonces, de nuevo, pues se están ejecutando los 12 pasos, ¿sí? La identificación de los eslabones, identificación de articulaciones, identificación de ejes, se colocan los ejes Z de cada uno de nuestros sistemas. En este caso, hablamos de que tenemos 1, 2, 3 sistemas y vamos a tener el del extremo. Ahí ya se coloca los ejes X y Y del sistema 0, se ubica al sistema 1 y al sistema 2. Ahí pues tuve que hacer un desplazamiento para que no chocaran los ejes. Se colocan los ejes X del sistema 2, 1 y 2. Se colocan los ejes Y del sistema 1 y 2. Se coloca el sistema N, que sería nuestro sistema 3. Y posteriormente empezamos a encontrar los parámetros, en este caso los valores de teta, los valores de D, los valores de A y los valores de alfa. ¿Vale? Ya tenemos nuestra tabla completa. El siguiente paso, pues, es calcular las matrices A. Ahí está pues, nuestro formulario de la matriz A. Ahí tenemos nuestras 3 matrices A que se obtuvieron a partir de esta tabla. Y posteriormente, con estas matrices A, vamos a calcular la matriz T. Esta sería la matriz T de ese robot de 3 grados de libertad. Y pues finalmente encontramos las ecuaciones que estarían representando, ¿sí?, a partir de los valores de Q, ¿sí?, cuál sería, bien, pues las coordenadas de posición, ¿no?, en el extremo del robot. Y pues bueno, ya con esta información, pues vamos a proceder a hacer unos programitas, ¿sí?, en Octave, ya para irle avanzando, ¿no?, porque ya igual se nos está terminando el tiempo. Digo, todavía queda un poquito menos de una hora. Espero que sea suficiente. Bueno, vamos a pasar entonces al Octave. Ahí está. Y pues bueno, el primer paso que deberemos de hacer para trabajar con Octave es la instalación de un paquete, que en este caso es el paquete Symbolic, el cual nos va a permitir poder introducir, en este caso, variables, ¿sí?, que no tienen como tal un valor, ¿no?, que los vamos a dejar a un nivel de símbolos, ¿no? Sale, entonces, si ustedes ahorita ejecutan el comando sims x, o sea, estamos declarando el símbolo x, ¿sí? Si ustedes lo ejecutan, quizás les marque un error, ¿sí? En mi caso, yo como ya instalé el paquete y ya lo cargué, pues en este caso ya está trabajando. E incluso, miren, ustedes alcanzan a observar, ya declaró como símbolo a mi letra X. Bueno, pero para que ustedes puedan hacer esto, lo primero que vamos a hacer es instalar el paquete.
vamos a escribir la siguiente línea aquí en la ventana de comandos. Y está. Ahorita se las voy a compartir si quieren para que no... Adelante, Andrés. Adelante, Andrés. Creo que levantó la mano. Adelante, te escuchamos. Bueno, Marcos, adelante, te escuchamos. Sí, bueno, yo apenas abrí el programa y bueno, ya lo tengo abierto. ¿Y cómo me comentaste que instalo? Porque ahí me perdí. Ajá, es lo que vamos a hacer, ¿eh? Es lo que vamos a instalar. Miren, les acabo de compartir en el chat esa línea, me gustaría que la copiaran, así como tal. Y por favor, acá en la parte de arriba, donde dice directorio actual, vamos a ubicar la carpeta donde tienen el archivo zip que descargaron ayer. Entonces, en mi caso, yo lo dejé guardado en C. O sea, a ver, es que no entendí. ¿Copiamos lo que está en el mensaje y lo pegamos en ese buscador? O bueno, miren, si quieren, para no hacernos bolas, primero vamos a ubicar la carpeta donde se encuentra el paquete que vamos a instalar, ¿sí? Le repito, en mi caso, yo vine y lo pegué aquí en C para que el software no batalle en encontrarlo. Aquí está, miren. Entonces, aquí arriba, donde dice directorio actual, me estoy posicionando en C. Y bueno, ya aquí puedo visualizar el archivito que quiero instalar. ¿Sí? Vayan haciendo eso como primer paso. Y como segundo paso, la línea que les acabo de compartir en el chat, cópienla, la vamos a pegar aquí en la ventana de comandos. No le vayan a dar enter todavía. Me dicen ya cuando la hayan pegado, por favor. Y entonces ya cuando la tengan lista, pues ahora sí, le vamos a dar enter. Bueno, pareciera que no está sucediendo nada, ¿sí? Pero en realidad el software está trabajando. Para mí me marcó un error porque no sé si ya lo instalé, pero me pueden confirmar si en su caso hizo algo. Pues en mi caso puso unos letreros. Install at... Oye, maestro Alejandro, una pregunta. El archivo que Bueno. bajamos, el punto GC, no se descomprime ni nada, ¿verdad? ¿Mandé? Para el maestro No se Alejandro, descomprime, no se descomprime. así se toma, ¿no? Sí, es correcto. Y De así la, como de la tal. dirección. Oye, Ajá. maestro, Ajá. aprovechando, ahorita, Adelante. el curso no está habilitado en la página del diplomado, ¿correcto? Ya lo vi. Perdón, Es que no entendí. No, es que no encontraba el curso dentro del diplomado, el módulo 8, Ajá. pero ya lo vi y nomás quería ver si la presentación que nos está pasando aquí está dentro de Pero hablamos de lo que nos de está módulo. pasando ahorita, de los grados de libertad, sí, correcto. No está actualizado, ¿eh? O sea, lo que les estoy presentando, pues lo he estado actualizando. Ok. ¿Cree que entonces sí nos pudiera Sí, claro. compartir la presentación? Sí, Fue por supuesto. un poquito rápido y no alcancé a registrar todo como un ejercicio y para tenerlo aquí como un respaldo. Sí, por supuesto. Ok, gracias. Bueno, retomando a la instalación del paquete, ¿sí lo Sí, pudieron una pregunta. instalar? Ajá. Ya encontré la carpeta porque no encontraba dónde estaba la de Symbolics. Sí. Ya la encontré y de ahí, ¿qué sigue? Bueno, entonces vamos a pegar la línea que les compartí allí en el chat. Hay que pegarla aquí donde están los símbolos de menor que. Lo pegamos y le damos enter. Yo me quedé antes.
A ver, o si quiere compartirnos para ver qué está haciendo, poder A ver. apoyar. Voy a dar compartir. Ujú. Me dice si ya se ve. Ok, sí, ya se ve. Aquí está la carpeta. La selecciono. Ok, pero esa carpeta lo descomprimió. Ajá, sí, es la que No, descargué. no había que descomprimir. Ah, porque es que como no tiene cargado aquí Ajá. No es necesario, ¿eh? Si Aquí está la quiere, que no está, aquí está la que no está sí, descomprimida. vamos a trabajar sobre esa. A ver si quiere Ah, cerrar esa ventana. Cancelamos. Ok, a ver, acá en el directorio ah, ya está bien la dirección, ¿no? Entonces, acá en la ventana de File Browser, puede bajar la barra para ver si el documento ya está ahí, a la mano. No, a ver, a ver, ¿qué estamos haciendo? Ok, el archivo está en escritorio, ¿verdad? Por lo que aquí veo. está, es este. Bueno. Entonces, ahí donde dice Current Directory, hay que ubicar el escritorio. Ajá, es lo que tenía yo. Aquí está, Ujú. aquí está. Y es No, este. pero necesitamos colocar la dirección en la barrita. Ah, ok. ¿Y esa cómo la coloco? Mm, ¿Cómo le podemos hacer? ¿No es aquí desde la carpeta del directorio? Lo No que es del puede hacer, lado maestro, tal a vez la es izquierda. ahí mismo darle diagonal y darle desktop, ¿no? Esa era la dirección. O selecciona desktop al lado izquierdo, ahí donde está abajo, más abajo. Este, ¿no? Así. Ah, es correcto. A ver, dale clic ahí. Ah, bueno, mire, ahí ya tenemos. Ahí ya está el archivo, ya está visible. Bueno, ahora, en el Command Window, vamos a pegar la línea que les compartí en el chat. En Command. El Command Window es acá donde... ¿Aquí abajo? No, a la derecha. A la derecha. Ahí donde vemos el Ah, cursor. aquí. Ahí lo vamos a pegar. Ah, ok, a ver, la voy a copiar. Sí, por favor. La copiamos Ujú. y la pego. Ajá. Y le damos Enter. Ok, entonces ya debería estarse instalando. Vamos a esperar un pequeño tiempo. A ver qué nos dice. A veces tarda un poquito, pero mientras no aparezcan los símbolos menor que, Ajá. es porque el software está trabajando. Entonces vamos a esperar un breve momento. Termina. ¿Los demás cómo van? ¿Sí lo pudieron instalar el paquete? ¿Alguien tiene algún problema? ¿Puede confirmar? Pues supongo que sí, pero no sé cómo se confirma que sí se instaló. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para confirmar si se instaló. Ok. Sí, porque puso ahí varios letreros, pero no sé qué significa. Pues mientras no haya aparecido uno de error. Ahí apareció el Ahí está, símbolo. ya. Sí, ya quedó. Ya está. Bueno, entonces, aprovechando que está ahí, no Sí. se vaya a retirar. Sí. Ah, ok. Lo que vamos a hacer ahora, para probar si quedó, vamos a cargarlo. O sea, ya lo instalamos, pero ahora lo vamos a cargar. Entonces, con la siguiente línea que les acabo de compartir en el chat, a ver, cópienla, péguenla, y eso es para cargar el paquete. Eso habría que hacerlo una vez, cada vez que abramos el Octave. Le doy Enter, ¿verdad? Sí, por favor. Ahí está, ya se cargó. Entonces, a ver, ahora sí que usted va a ser mi ayudante de momento, ¿no? Sí. Entonces, el siguiente paso, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a integrar una ecuación. Bien, entonces, vamos a declarar una variable, en este caso que sea el sims x, acabo de compartirla, así como aparece, escribimos sim x, más que nada pues para poder declarar a esa variable x, ¿no? No es como tal una variable que se le pueda guardar datos, sino que más bien es
Si yo voy a trabajar con una ecuación que tiene incógnitas, X, Y, etcétera, pues yo las puedo declarar. Yo las puedo crear, perdón. A ver, si quieres, dale Enter, por favor, compañero. Enter. Ahí también tarda un poquito, pero acá donde está el workspace, ahí deberá de aparecer esa X. Vamos a darle un momento. ¿Aparece? Listo. Ahí está, miren. Ya apareció en el workspace. Ahí tenemos nuestra X. Entonces, ahora vamos a construir una ecuación. Ahí en el chat les acabo de compartir otra línea. Vamos a construir esa ecuación, coseno de 2x. Y le damos Enter. Y por favor. Ahí está, miren. Ya escribió nuestra ecuación. Y finalmente vamos a integrarla. Me dice cuál es la integral del coseno de 2x. Menos seno de 2x por 2. Más bien es un medio, ¿no? La derivada, no, sí, porque es la integral, ¿no? Estaba derivando. Sí, vamos a integrar, ajá. Sí. En el chat, compañero, pegué otra línea, por favor. Esa, mira, esa última. Vamos a integrar entonces la ecuación respecto a X, ¿no? O bueno, considerando X. Entonces, integramos. Y ahí está la respuesta, ¿vale? Entonces, ya tenemos bien instalada la paquetería, ya está cargada y ya podemos trabajar con el Sims. Vale, muy bien, gracias. A ver si quiere, pues, me regresa la compartición. Listo. Para mostrarles ahora el siguiente ejercicio que vamos a estar haciendo. Una En mi pregunta. caso, Ajá, un adelante. error. Andrés, un error. ¿Pero en qué lo marcó? ¿Al momento de instalar el paquete? Sí, al momento de hacer la instalación, parece Ajá. que tiene un problema con la versión, dicen. A ver, ¿me puedes compartir? Ok, Dalia, ¿tienes alguna pregunta? Perdón, no, es que estoy viendo que es mi compu que está muy lenta. Ok. Y al parecer el directorio, como lo guardé en una carpeta muy personal, o sea, esas carpetas, Sí. carpetas. A mí me pasó que el paquete lo guardé en una carpeta que estaba dentro de otra carpeta, y así, y me marcó un error. Entonces sí hay que como que dejarla un poquito más fuera. A ver qué pasó. Mira, Ajá. la carpeta, bueno, está dentro de la parte de A ver, pero espérame un momentito. Es que pareciera que sí se instaló, Sí, pero a ver, podrías... es que está trabajando. ahorita está trabajando porque le volví a dar a instalar. No, ya no lo instales de nuevo porque sí te va a marcar error. A ver si quieres, pues espero que no pase nada. A ver si quieres, cierra el Octave y vuelvo a abrir. Ok. Ciérralo y lo vuelves a abrir. Sí, es que por lo que alcanzo a leer, sí se instaló. A ver, ahora escribe la línea PKG, Load Symbolic. La que me coloco aquí, ¿verdad? Vamos a cargar el Symbolic. Esa, ándale. La primera, ándale. Ahí está. Esa, ajá. Vamos a ver qué nos dice, ¿vale? Bueno, se supone que lo cargo, Ahora pon Sims Symbolic, no, perdón, Sims X, SYMS, espacio X, ¿dale? Sí, sí lo tiene. Vamos a esperar un segundito a que te aparezca la X acá en el workspace. Un momento, por favor. Ahí está, mira, sí está trabajando, sí está bien instalado todo. Bueno, está bien. Entonces, Gracias. el siguiente programa, a ver si me dejan compartir. Ok, ahí vamos. Bueno, entonces, el siguiente programa es la construcción de las matrices A
para la obtención de la matriz T. Entonces, para hacer eso, pues bueno, vamos a posicionarnos en una carpeta de su agrado. ¿Sí? En este caso, si gustan, pueden inclusive crear una carpeta nueva. Aquí voy a crear uno que se llame, no sé, ejemplos, ¿no? Aquí está. Entonces, aquí en ejemplos, pues voy a ir generando mis programas, ¿sí? Entonces, para empezar a trabajar, pues bueno, como todo, hay que crear un nuevo archivo, un nuevo guión. ¿Dónde se crean las carpetas nuevas? Yo le di clic derecho aquí en el explorador de archivos. Y venía bueno, mira, a ver, me voy a regresar tantito, ¿no? O sea, miren, están ustedes en una carpeta, la de su agrado, y le pueden dar sobre la carpeta, clic derecho, y le van a dar en nuevo directorio. Se va a crear dentro de la carpeta. ¿Sí? Ahora miren, vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Voy a eliminar esta carpeta. Ahorita, por ejemplo, estoy dentro de la carpeta que se llama robótica, ¿no? Voy a regresar una más. Ya, estoy dentro de la carpeta que se llama Diplomado Industria 4.0. Selecciono la carpeta donde quiero que se cree una nueva carpeta. Voy a seleccionar la que dice robótica. Le voy a dar nuevo directorio. Y le voy a poner de nombre ejemplos. Es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces me meto a la carpeta de robótica y ahí está ya la carpeta de ejemplos. Entro en la carpeta de ejemplos y ahí es donde voy a escribir o guardar mis programas que voy a hacer ahorita. Tiene que ser adentro de una carpeta. De preferencia. Ajá. Porque me pongo afuera y ahí no me da. No, ajá, exactamente. O sea, si uno se pone aquí afuera y le das clic, te aparecen otras cosas, ¿no? Si le das clic derecho a la carpeta, ahí sí te va a dar la opción de crear un nuevo directorio, pero lo va a crear dentro de la carpeta. Es correcto, ajá. Nuevo directorio. ¿La puedo hacer ahí en la carpeta de Symbolic? ¿No le afecta? Pues yo creo que no, pero pues ya es cuestión de gusto. Tengo otra. Bueno, pues sí, ahí sí quieren. A ver si no se revuelven con otros archivos. Bueno, entonces nos vamos a ir a archivo, nuevo, y le vamos a poner en nuevo, aquí dice nuevo guión, sería también nuevo script. Y nos va a aparecer un archivo en blanco donde vamos a escribir nuestro código. Entonces, les repito, vamos a escribir un código, ¿sí?, que nos permita calcular las matrices A. Por cuestiones de tiempo, nos vamos a ir un poquito más rápido y voy a ir pegando las líneas y se las voy compartiendo, ¿no? Entonces, ¿dónde se abre ese nuevo archivo? Porque ya hice la carpeta, pero de ahí que nos vamos a archivo, nuevo, y le damos a la primera opción, nuevo script o nuevo guión. Archivo nuevo. Ajá. Nuevo script. Y ya nos va a aparecer esta ventana, esta hoja en blanco. Ok, y ahí vamos. ¿Vale? Bueno. ¿Y hay que pegar algo hasta ahí? Sí, ahorita les voy a ir pasando las líneas, ¿eh? Pero mientras los voy explicando, se las voy compartiendo. Eso no me salió a mí, eso que está en color verde. No, porque apenas se los voy a compartir. Con razón, ok, gracias. Sí, estas son las primeras líneas, ¿no? Es un comentario, es el título. Robot polar de 3 grados de libertad, resolución del problema cinemático directo, y estoy colocando los parámetros de Denavit-Hartenberg, ¿no? Las T, los ángulos T, D, A y alfa, ¿no? Y ya lo que debe de valer cada uno de ellos. Bueno, se los voy pegando, ¿no?, para que ustedes lo vayan construyendo su código. Y pues bueno, la línea 7 es línea de limpieza, ¿no? Entonces, como ya cargamos el paquete Symbolic, ya podemos declarar símbolos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí?, como yo no tengo los valores de Q, de Q1, de Q2, de Q3, los voy a declarar como símbolos, ¿sí? Ahí están, miren. Inclusive tampoco conozco el valor de L1, entonces también lo voy a colocar como un símbolo, ¿sí?
va la línea. Y ahora bien, vamos a calcular nuestra primer matriz A, ¿sí? Que en este caso, pues la debo de construir, ¿sí? De la siguiente manera. Ahí está, miren. Vamos a hacer el cálculo de la primer matriz A, pero para ello, pues yo debo de calcular como primer paso una matriz de rotación en Z, ¿sí? Esta es mi matriz de rotación en Z. Posteriormente, una traslación en Z, otra traslación en X. La siguiente será una rotación en X también, ¿vale? Ahí están las tres matrices. O sea, estas cuatro matrices vienen siendo, voy a regresar tantito, vienen siendo estas tres, miren. Estas cuatro, perdón, de aquí. Lo que acabamos de escribir. Y pues bueno, están de acuerdo que la multiplicación de esas cuatro, que es lo que estoy haciendo aquí abajo, me va a dar mi primer matriz A. ¿Sale? Entonces les comparto, a ver si me permite. Ah, sí, pude pegar todo. Vale, se los comparto para que lo vayan pegando. E incluso, esto ya si quieren lo pueden correr y van a ver el resultado de la matriz A. Vamos a correrlo. Para correrlo, aquí está el comando, el botoncito salvar archivo y correr. ¿Sí? Vamos a darle clic y nos va a pedir un nombre. Entonces vamos a ponerle program, no sé, módulo 801, ¿no? Ese va a ser el nombre que le vamos a dar a esto. Lo guardamos y pues hay que esperarnos tantito. Ay, me marcó error. Bueno, me está pidiendo cargar Symbolic de nuevo. Sí, entonces ahora sí, ya tenemos el programa completo. Ya si usted le da en correr, en el engrane con el circulito amarillo, le damos correr. ¿Y nos vamos a la ventana? Ajá, nos vamos a la ventana. Ah, bueno, vamos a darle un segundito porque está corriendo el Symbolic. Y ahorita nos va a desplegar las matrices. Ahí tenemos la primera matriz A, la segunda matriz A, la tercera. Y por último, ya tenemos el cálculo de la matriz T. A ver si quieren, aquí voy a compartir para que a ver si pueden hacer la comparación para todo aquel que ya calculó sus matrices A. Vamos a hacer la comparación con las matrices A que les mostré en la presentación. Ok, miren, son estas de aquí. A ver si gustan irlas comparando. Esta sería la primera matriz A que apareció, la segunda y la tercera. ¿Vale? Vayan comparando. Ah, bueno, miren, aquí igual no les hice el comentario, pero pues para que no quedaran las matrices muy extensas, lo que estoy haciendo, en lugar de poner el coseno, así, con las tres letras coseno, pues únicamente colocamos una C, ¿no? La S, pues representaría un seno, ¿vale? ¿Me pueden confirmar si sí les aparecieron las matrices con la misma forma? Hola, hola. Sí. Sí. Sí, bueno. Y esta ya sería entonces nuestra matriz T. Aquí, la que está aquí, miren. Esa es la que les debió haber aparecido hasta abajo, ¿no? Y entonces, ya con esa matriz calculada, pues bueno, ya podemos extraer las tres ecuaciones que nos permiten trabajar con la cinemática directa. Esa última no, creo que no apareció todavía. ¿No apareció o apareció distinta? Marca error. Error IQW indefinido nearline 62, columna 62, error. Caray, a ver qué compartimos para ver qué pasó. Ajá.
Aquí así, no sé si ya se ve. Pone este y aquí abajo el Perdón, perdón, estoy hablando con el micrófono apagado. Ahí en la etiqueta de editor vamos a ver el código, por favor. Es que pareciera que algo se escribió mal. Ándale. editor. Es que ahí escribió algo raro. Ahí en la línea 62 hay algo que no debería. Y Eso hay que borrarlo. No sé de dónde lo copió. no era de Como lo que se le mismo. fue ahí algo de más. Ah, Ahora sí, a ver, corre el programa. Bueno, pareciera que mi Octave ya está respondiendo. ajá. Déjeme copiar el código y se los voy a mostrar para que vean cómo queda. Ahora sí ya lo puse. Ya está corriendo, ¿ah? Sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces esa matriz de hasta abajo, compárenla con la que... bueno, ahorita les comparto para que la puedan compartir. Voy a compartir, ¿no? Sí. Compárenla con esta matriz de acá, miren. Un segundo, está cargando la compartición. Y una disculpa por mi perrita que de repente hace acto de presencia. No hay problema. Aquí, miren, esta matriz de aquí. Coseno de Q1, coseno de Q2, seno de Q1, coseno de Q1, seno de Q2. Luego tenemos Q3 por coseno de Q1 por seno de Q2 y así nos llevamos. Entonces, esa les debió haber dado hasta el final. ¿Vale? Y ya nada más de esta última columna del lado derecho, extraemos las tres ecuaciones y ya esas tres ecuaciones nos van a permitir para calcular la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z en el extremo de nuestro robot. ¿Sí? ¿Sí quedó? ¿Sí quedó? ¿Lo pueden confirmar? Pero quedó Sí, en la último, es la última columna de la última matriz, ¿verdad? Ajá, la columna del lado derecho de la última matriz. Así Q3 seno Q2 coseno de Q1. Ajá, Q3 seno de Q1 seno de Q2, sí. Y L1 menos Q3 por coseno de Q2, sí. ¿Sí quedó, verdad? Sí. Bueno, a ver, bueno, acá las tengo yo también, ¿no? Bueno, un segundito, por favor. Ok, disculpen. Bueno, miren, ya por el tiempo, vamos a ver rápidamente el último programa. Se los voy a compartir, se los explico rápidamente y vemos qué es lo que hace. Un segundito en lo que abro el archivo. Bueno, este programa ya nos va a permitir simular a partir de los parámetros que ya calculamos, ¿sí? Cómo se aplicaría la cinemática directa del robot. Entonces, vamos a abrir un nuevo archivo, ¿sí? Y pues bueno, voy a pegar aquí el código. Ahorita se los voy compartiendo para que ustedes también lo peguen. Vamos a copiar hasta aquí. Les voy compartiendo. ¿Es en un nuevo archivo o ahí abajo de Sí, los? un nuevo archivo, por favor. Bueno, Okay. como que ahí, bueno, ahí le faltó un comentario. Ahorita se lo ponemos. Sí, es un nuevo programa, ¿eh? Es el programa 2. Es el que empieza con robot polar de 3DGL, 3 grados de libertad. Sí. Estoy pegando ya todo el programa, ya para que lo vayan copiando. Ahí está.
Bueno, entonces, miren, se los voy comentando. Ya aquí nosotros, pues ya tenemos las ecuaciones calculadas con el método de Navier-Hartenberg. ¿Sí? Aquí ya están, miren. Se da todo. Miren, ya aquí las escribimos, ¿no? Ya están las ecuaciones. Yo lo único que requiero, pues son los valores de Q3, de Q1 y de Q2 para calcular la coordenada X. Igual necesito los valores de nuevo de Q3, Q1 y Q2 para la coordenada en Y. Necesito el valor de L1, el valor de Q3 y de Q2 para calcular la coordenada en Z, ¿no? Y pues bueno, estamos colocando una línea de limpieza. Estamos declarando las medidas que va a tener nuestro robot. ¿Sí? En este caso hablamos de un robot polar. El robot polar, acuérdense, es este de aquí. ¿Sí? Entonces, estamos declarando que bueno, este es para la gráfica, ¿no? No le hagan caso, ¿no? Estamos declarando que el eslabón 1 deberá de tener una medida de 300 unidades. ¿Sí? Acuérdense que el eslabón 1 es esta pieza de aquí. Luego, el eslabón 2 deberá de tener una longitud de 150 unidades. Se entiende que esos 150, pues es la medida de esta pieza. Y luego tenemos que para el eslabón 3, igual es una longitud de 150, será esta pieza de acá, ¿no? Entonces, estamos aquí declarando coordenadas articulares. En este caso, estamos pues dando valores, así que es más que nada para que vean la simulación, valores para Q1, ¿sí? Acuérdense que Q1 es una articulación angular, por lo tanto estos valores en teoría deberían de ser ángulos, ¿sí? Que se vaya a 0 grados, a 20 grados, 40, 60, 80 grados, 100 grados, 160 grados, ¿no? De nuevo, Q2 es una articulación angular, entonces igual estos valores deberán de ser grados, ¿no? 90, bueno, aquí lo dejé fijo, ¿no? O sea, la articulación 2 no va a rotar, se va a quedar fija. Y luego Q3, igual es una magnitud, ¿sí? Un valor lineal, entonces igual lo estoy dejando fijo. ¿Sí? Ahorita, esto los pueden ustedes ir manipulando, ¿no? De hecho, de tarea se va a quedar eso. Que ustedes vayan cambiando los valores para que vean qué hace su robot. Bueno, entonces, en esta línea de aquí, lo que estamos haciendo es calcular las coordenadas del extremo del robot, ¿sí? O sea, las coordenadas X, para todo este conjunto de datos. O sea, se entiende que en algún momento Q1 deberá de tener una posición de 0, de 90 para Q2 y de 150 para Q3. En otro momento deberá de ser 20 para Q1, 90 para Q2 y 150 para Q3. Y así vamos a ir cambiando. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 9 diferentes posiciones en nuestro robot. Comúnmente a esto se le llama configuraciones. ¿Sí? Tenemos 9 distintas configuraciones en el robot. Esas son las que vamos a graficar más adelante. Pero primero hay que calcular todos los valores de coordenadas para estos valores de Q. ¿Sí se comprende? ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Pueden confirmar si se comprende? Simplemente son las coordenadas que se van a simular, ¿no? O sea, son 9 posiciones que se están... Es correcto, exactamente. Para la simulación. O sea, nosotros estamos asignando los valores de las Qs y el programa pues va a calcular las coordenadas en el extremo. Bueno, entonces, ya una vez de que se calculó la coordenada en el extremo, pues ahora lo interesante de este programa es poder graficar. ¿Sí? Entonces, todo esto es configuración de la gráfica. No lo vamos a explicar. Bueno, esta línea sí la vamos a explicar porque esta línea sirve para dibujar un vector. Entonces, nuestro robot lo vamos a construir a partir de vectores. ¿Sí? No va a ser un robot así como el que se ve en esta presentación. Va a ser un robot pues construido a partir de líneas, ¿no? Entonces, esta primera línea de comando nos sirve para dibujar el eslabón 1 y posteriormente, dentro de este for, ¿sí? Estamos dibujando lo que es el eslabón 2 y 3. Finalmente, vamos a plotear las coordenadas que se calcularon dentro de este ciclo for, ¿no? Bueno, vamos a correr el programa para que vean cómo queda. En este caso lo vamos a guardar con el mismo nombre, pero le vamos a cambiar al 2. ¿Vale? Entonces, observamos un momentito. Ahí está, miren. Ahí tenemos a nuestro robot. ¿Sale?
bueno, con mucha imaginación, ¿sí? Observen, tenemos el eslabón de color rojo, digo negro, que es este de aquí, pues vendría representando esta parte del robot, y luego estas otras dos piezas, pues vienen siendo el eslabón rojo. Entonces, observen cómo el robot comenzó en una posición y fue cambiando a las siguientes posiciones, fue desplazando, ¿sale? Porque fue la orden que le dimos. ¿Qué era lo que queríamos que hiciera? Nosotros le dimos la orden de que la articulación 1, que es la base del robot, fuera cambiando de posición angular. Y fue lo que hizo, miren, si ustedes se dan cuenta, aquí está en 0, 20, a ver si no me equivoco, ajá, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Si yo vengo ahora y le cambio, por ejemplo, quiero que la Q2 también se vaya modificando, vamos a cambiarle su valor angular, quiero que ahora vaya disminuyendo este ángulo. Vamos a ponerle aquí un 60, 70, 80. Ahí está, ¿no? Vamos a correrlo de nuevo. Ahí está, miren. Observen qué fue lo que pasó. Vean. Vean qué fue lo que pasó. A ver, vamos a ampliarlo para que se vea mejor. Fíjense, el robot, aparte de girar la articulación 1, o sea, la base del robot, también giró la articulación 2. ¿Sí se ve? Empezó a bajar y luego empezó a subir. Vamos a ponerlo desde esta perspectiva para que se vea mejor. Ahí está, miren. Empezó a bajar y luego subió. ¿Sale? Y también pues podemos manipular la tercera articulación. Aquí, ojo. Perdón, pues, ¿cuál fue la que cambió? ¿Cuál articulación? Cambiamos la articulación 2. La articulación 2 es esta, miren. Hizo este movimiento de bajar el codo, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar la articulación 3 para que el robot se extienda. ¿Vale? Vamos a modificarla aquí, 160, 170, 180, 190, y luego queremos que regrese, ¿no? Que regrese a 100, nos pone 180, 170, 160. Queremos que se extienda y luego que regrese. Vamos a correrlo. Ahí está, miren. Entonces, observamos, el robot giró en la base y comenzó en una posición de 0 grados y llegó hasta 180. También bajó, ahí se ve cómo va bajando la articulación 2 y luego sube. Y desde arriba vamos a observar que, pues también, miren, empezó en 150, se extendió un poquito. Bueno, es que ahí debimos haberle dado un valor más grande quizás, ¿no? Se extendió un poquito y luego, a ver, déjenme ver qué pasó aquí. ¿Qué valor le dimos? Ajá, se extiende hasta 190 y luego regresa a 150, ¿no? Ahí se ve cómo está cambiando, ¿no? Digo, es cuestión de perspectiva, que quizás no se alcanza a ver muy claro qué tanto se extendió, pero si gustan, a ver, es que aquí no recuerdo cómo colocar. Bueno, déjenme ver si hay manera de colocar letreritos para ver los datos. Ahí sí, no recuerdo cómo se hace. Y ya les platico, ¿no? Pero pues bueno, lo que quiero que pues vayan haciendo de tarea es precisamente que ustedes modifiquen estos valores de las coordenadas articulares y vean cómo trabaja su robot. Obviamente hay límites. O sea, yo no le puedo dar un valor en Q3 de 400. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo darle uno de 400? Porque si se dan cuenta, entre el eslabón 2 y el 3, ¿sí? El máximo serían 300, ¿sale? Entonces no puedo dar esos valores extremos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Bueno, ya se nos terminó el tiempo, inclusive nos estamos pasando de tiempo. Por favor, hay que terminar esta tarea. Nos faltan 2 programas más, los haremos la clase de mañana, pero otra cosa bien importante es que hay que instalar el siguiente programa, ¿sí?
Entonces, el siguiente programa es el de Robodeca. ¿Dónde se quedó? Un segundito, les voy a pasar un link. Rápidamente les platico cómo descargarlo. La instalación igual es bien sencilla. Vale, miren, les voy a compartir el siguiente link. Ahí ustedes podrán hacer la descarga. Bueno, les pide llenar un formulario. Honestamente no es nada complicado. Lo llenan rápidamente. Rápidamente no pasa nada. Ahí está. Y fíjense, aquí en la sección de descarga, pues hay diferentes versiones. Versión de 64 y 32 bits para Windows. Tenemos la versión de 64 bits para Mac. Y hay otras. Está la de Ubuntu, Raspberry, etcétera, ¿no? Entonces, hay que descargarlo. Y la instalación, pues también es sumamente sencilla. Eso sí, les hago la observación de que es un software de paga. Entonces, vamos a poder utilizar el software durante 30 días, ¿no? Pero pues bueno, para esta actividad del día de mañana, para poder aprender a manipularlo y aprender a hacer algunas cosillas, pues es más que suficiente, ¿no? Bueno, esto también se queda de tarea. ¿Alguna pregunta? Ya prácticamente se nos termina el tiempo. Agradezco pues su paciencia. Y pues ya el día de mañana continuaremos.